Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Marina Pardavila y aquí hablamos de libros, traducción y lenguas. Hoy contamos con una invitada muy especial. Tenemos aquí a Marina Ramos, docente de la Universidad de Murcia, investigadora del grupo Emotra, que se encarga de estudiar la relación entre la traducción y las emociones, especialista en traducción audiovisual, más concretamente en audiodescripción, área en la que ha trabajado tanto como investigadora como profesional y ahora también emprendedora, ¿no? Con el proyecto Latrium, sí, del que nos hablará un poco al final. Entonces, bueno, comenzaremos haciendo unas preguntas y al final también nos hablará un poco de este proyecto, del Laboratorio de Traducción Inclusiva, que está aquí en la Universidad de Murcia. Bueno, Marina, en pocas palabras, ¿cómo nos definirías la accesibilidad audiovisual? Un momento, ahí. Pues la accesibilidad universal es la condición que tienen que tener los productos audiovisuales para ser disfrutados por un público con discapacidad sensorial, es decir, con discapacidad visual o auditiva. Y tú ahora acabas de hablar de un concepto llamado accesibilidad universal, pero ¿cómo se relaciona esto con la traducción, con la accesibilidad audiovisual? Pues, a ver, yo realmente soy traductora de alemán, inglés y portugués. Me especialicé en traducción audiovisual porque era la especialidad que más me gustaba. Y realmente es que dentro de España, y bueno, en varios países europeos, como por ejemplo en Italia, en Polonia y en Reino Unido, la accesibilidad universal, la accesibilidad audiovisual se ha enmarcado dentro de la traducción audiovisual porque se considera un tipo de traducción intersemiótica. Es decir, se traduce del código semiótico visual al código semiótico lingüístico. Y así, a través de esta descripción lingüística, se puede hacer accesible un producto audiovisual a personas ciegas en concreto. Lo mismo pasaría con el subtitulado o sobretitulado para sordos, en el cual a través de la traducción intralingüística, es decir, dentro de una misma lengua, en este caso sería de español a español, pero de español oral a español escrito, a través de estos subtítulos se hace accesible el producto a personas sordas. De acuerdo. Y entiendo entonces que al comienzo tampoco empezaste directamente con la accesibilidad audiovisual, sino que, como has dicho, empezaste con traducción audiovisual. ¿En qué momento concreto te interesó este campo? Pues básicamente cuando empecé el doctorado, la tesis doctoral, no sabía muy bien por dónde tirar y bueno, gracias a mi compañera María Olaya de Luque del grupo TRACCE de la Universidad de Granada, que también tiene un proyecto de transferencia llamado Kaleidoscope Access, desde aquí un saludo a María Olaya, entendí y aprendí que estaban ya empezando a investigar en este campo de la audiodescripción, sobre todo desde el punto de vista de los estudios de corpus, etiquetando córpora de películas para saber exactamente qué se estaba haciendo en la audiodescripción en todo el mundo. Y bueno, a raíz de saber de ese proyecto, decidí adentrarme en la audiodescripción, pero desde el punto de vista de la recepción, y más en concreto de la recepción emocional. Me interesaba mucho saber qué siente una persona ciega al escuchar una audiodescripción en comparación a lo que siente una persona normovidente cuando ve una película. De acuerdo. Y luego, a partir de la tesis, ¿cómo continuaste ahondando en este campo? Pues bueno, después de mis 4 años de tesis doctoral, las publicaciones pertinentes y toda esta historia, decidí, una vez que ya conseguí estabilizarme dentro de la universidad, que fue un proceso bastante largo, decidí aplicar todos mis conocimientos teóricos que había adquirido durante todos esos años de doctorado de una manera más práctica a la sociedad, en concreto a la sociedad murciana. Yo ya trabajaba como subtituladora de películas para varios proyectos, pues, sobre todo europeos, como por ejemplo el proyecto Arte, que es una cadena de televisión franco-alemana, y yo era una de las subtituladoras de alemán a español, y sentí la necesidad, cuando entré a tiempo completo a la universidad, de aplicar mis conocimientos en audiodescripción a la sociedad. Y pues por eso creé el proyecto Latrium. Y por lo tanto, ¿qué conocimientos o qué particularidades dirías que tiene un profesional de la accesibilidad audiovisual con respecto a otro tipo de, por ejemplo, de traductor? A ver, realmente el hecho de que
la accesibilidad audiovisual se haya enmarcado dentro de los estudios de traducción o dentro de la práctica de la traducción, es algo más bien que se distribuye de manera heterogénea en el panorama internacional. Hay países, como he dicho, como España, Polonia, Italia, Reino Unido, en los que eso es así, pero hay muchos otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, en los que no tienen por qué ser traductores. No se enmarca dentro de la traducción, ni se estudia dentro de los programas de traducción, ni tiene nada que ver. A lo mejor se enmarcan más en estudios de comunicación, sí, sobre todo en estudios de comunicación, más bien. Incluso en estudios de accesibilidad o de mediación cultural. Por lo tanto, es como un área multidisciplinar. Es un área multidisciplinar, que es verdad que en Europa, como he dicho, sí que, y en España muy concretamente, se han marcado dentro de los estudios de traducción. Dentro de los estudios de traducción sí que creo que pues, algunas de las características que tiene un traductor más dedicado a la accesibilidad audiovisual pues pueden ser, desde luego, compromiso social, inquietud cultural. Tienes que tener una gran inquietud cultural porque básicamente los audiodescriptores y subtituladores o sobretituladores para sordos nos dedicamos a hacer accesibles productos artísticos y culturales. Cine, teatro, danza, exposiciones, museos, performance, monumentos incluso, pero todo tiene que ver con manifestaciones culturales y artísticas. Entonces, pues tiene que ser una persona a la que le interese mucho el mundo de la cultura. Y nada, luego creo que tienen que ser profesionales creativos porque realmente nos tenemos que adaptar mucho a cada uno de los estilos. No se puede ser especialmente ortodoxo a la hora de realizar el trabajo que hacemos. A pesar de que hay unas normas en España, una norma UNE que establece cómo se debería realizar una audiodescripción, pero esa norma es bastante vaga y está más bien enfocada a la audiodescripción fílmica. Cuando llevamos este tipo de trabajo a un producto más especial, como podría ser, por ejemplo, la danza contemporánea, que es el proyecto que estamos desarrollando ahora mismo en conjunto con mi compañera Ana Rojo, que ha recibido financiación recientemente por la Fundación Seneca, y tenemos un proyecto de investigación sobre audiodescripción de danza contemporánea. En danza contemporánea, esas normas creadas en un principio para una película estándar pues no se pueden aplicar de una manera tan estricta, con lo cual tiene que ser un profesional muy creativo que sea capaz de adaptarse y buscar recursos lingüísticos que sirvan para cada uno de los encargos, que va a ser pues, un reto muy distinto en cada caso. Por lo tanto, se podría decir que desde el punto de vista de la formación, los estudios de traducción bastarían para por lo menos cimentar las bases de la accesibilidad, pero luego ¿consideras que se necesitaría una especialización o algún tipo de curso o profundización para llegar a ejercer correctamente esta especialización? A ver, yo siempre digo y siempre he creído que la formación nunca sobra, que cuanto más nos formemos, mejores profesionales seremos. También cuanto más apliquemos nuestra especialidad de manera profesional, mejores profesionales seremos, pero tiene que ir un poco de la mano, la formación continua con la ejerción de la profesión. Entonces, es verdad que los estudios universitarios de grado en traducción e interpretación en España se suele dedicar una porción bastante ínfima del temario dentro de la asignatura de traducción audiovisual, que ya está bastante limitado, a impartir conocimientos sobre accesibilidad universal. Con lo cual, con los estudios de grado solamente, sí que me parece que es bastante limitado. Sería una formación muy limitada. Luego existen cursos de especialización que no hace falta que hacer un máster tampoco, pero, por ejemplo, la ISTRAD ofrece un curso de especialización en audiodescripción, Trágora también, que yo recuerde, y la UAB también ofrece un máster de traducción audiovisual con módulos específicos de accesibilidad que creo que incluso se pueden hacer por separado, de manera independiente. Así que sí que recomiendo formarse, porque realmente se trata de una disciplina bastante particular y amplia, claro. Que sí que tiene muchas características típicas de la traducción, pero otras que son bastante distintas y bastante particulares, así que sí que recomiendo mucho. Entonces, en relación con la cantidad de horas que se le dedica a la accesibilidad audiovisual en el grado, ¿tú cómo verías el panorama general de la accesibilidad en España? ¿Crees que se le dedica suficiente
suficientes recursos? ¿Crees que se tiene en cuenta la accesibilidad a la hora de plantear proyectos o de plantear, por ejemplo, espectáculos? Y si no es suficiente, ¿qué crees que se debería hacer? Pues, a ver, suficiente no es, ni muchísimo menos. Hay varios países que nos llevan muchísima ventaja, como por ejemplo el Reino Unido, en el cual desde hace décadas la accesibilidad audiovisual está bastante establecida, tanto en la televisión como en artes escénicas, como en museos. Y la cosa está medio despegando, empezando a despegar ahora. En muchos casos también por normativa nacional e incluso europea, pero está empezando a despegar de una manera bastante renqueante, diría yo. No sé hasta qué punto hay una voluntad real en las instituciones de velar por esta accesibilidad, más allá, como digo, del cumplimiento de la normativa. Sí que es verdad que hay iniciativas personales, pero que dependen del gestor de turno, que sí que se están desarrollando en varios puntos del territorio nacional, pero mi sensación es que cuando esta persona desaparece de esa institución, ese impulso se acaba diluyendo bastante. Entonces, mi esperanza es que gracias a esta normativa que va poco a poco a ir imponiendo cada vez más esta accesibilidad en diferentes entornos, ya sea pues en plataformas de streaming, en textos audiovisuales o en espacios de artes escénicas, por ejemplo, pues sí que creo que gracias a esta normativa la cosa puede acabar estableciéndose, pero va a ir un poco por ahí. Luego sí que hay agentes como, por ejemplo, Netflix, que ha llegado al territorio europeo pisando muy, muy fuerte y con unas políticas de accesibilidad muy, muy claras y bastante contundentes. Con lo cual sí que creo que el hecho de que haya un agente empresarial y privado con esta visión tan clara de la accesibilidad puede crear cierta inercia para que el resto de plataformas o de cadenas de televisión se acaben sumando al carro. Claro, porque si no, siempre va a ser una iniciativa... Siempre va a ser una iniciativa personal, a título individual, y tampoco se va a llegar a unificar, ¿no?, la forma de hacer las cosas. Siempre va a ser algo creativo en cierto modo, pero en este caso habría que atenerse a una norma y habría que seguir unas pautas, y siendo así nunca se llegaría a tal cosa. ¿Y nos podrías hablar un poco sobre tu propia experiencia como audiodescriptora? ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que más te ha gustado de las audiodescripciones que llevas hechas hasta ahora y, en general, qué es lo que más disfrutas de esta rama? Lo que más disfruto realmente es la audiodescripción en directo. Me parece apasionante estar trabajando en cabina, en directo, en colaboración con el equipo artístico y con los propios técnicos del teatro, para ese momento de máxima emoción en el cual sube el telón y comienza el espectáculo. Es muy maravilloso. Con todos los retos que esto supone, porque también tienes que estar muy, muy concentrado durante toda la función, ya que, aunque trabajamos con un texto preparado previamente, en realidad estamos muy pendientes de que no haya ninguna modificación, cosa que puede pasar y suele pasar en muchos de los montajes. Para mí eso es el momento de máxima felicidad, en realidad. Luego también poder saludar a las personas ciegas que han asistido al teatro y que están allí disfrutando de ese espectáculo gracias a tu voz, y que al salir te das las gracias y te dicen: me ha encantado, gracias a ti he podido disfrutar de esta obra de teatro o de este espectáculo de danza. Es una auténtica maravilla. Bueno, y yo sé específicamente que tú haces audiodescripciones de danza. ¿Podrías contarnos también cuáles son las dificultades? Porque ahora acabas de decir que a veces en directo hay algún tipo de problema. ¿Esto cómo se ve en la danza? Supongo que ocurrirá bastante a menudo, porque al final, aunque trabajes muy de cerca con las compañías, puede que haya algún cambio de última hora y quizás lo tengas que arreglar en el directo. ¿Cómo funciona? Bueno, la audiodescripción de danza, y sobre todo de danza contemporánea, que es en lo que más nos hemos centrado, tiene muchas peculiaridades que la hacen
muy compleja a la hora de describir y también muy bonita. Por una parte, tenemos en cuenta que en danza generalmente pues no hay diálogos, con lo cual el audiodescriptor cuenta con todo el tiempo disponible para poder insertar en tu descripción. Y también mucha libertad creativa a la hora de utilizar los recursos que quieras. Sí que es verdad que tenemos que sincronizar nuestro texto con lo que está pasando, con los movimientos. Hay danza en la cual los movimientos son muy rápidos y esto sí que impone una restricción temporal a tu audiodescripción, y otros en los que a lo mejor todo va mucho más lento y puedes recrearte más. Luego también está la dicotomía entre si describir literalmente cada uno de los movimientos o hacerlo a través de un lenguaje mucho más simbólico, seleccionando muy bien cuál es la información que puede transmitir ese mensaje global de la obra. Porque realmente una descripción de danza en la cual la persona ciega va a estar escuchando solamente tu voz y la banda sonora de fondo durante 1 hora, 1 hora y media, diciendo sube el brazo, baja la pierna, gira a la derecha, gira a la izquierda, pues no es muy factible. Entonces, solemos recurrir mucho a, primero, acabar de entender muy bien el concepto detrás de cada uno de los montajes, porque aunque parezca que no hay narrativa, siempre la hay, para poder crear estas metáforas a través del lenguaje que transmitan el simbolismo de los movimientos que estamos viendo. Entonces, pues esa es una de las... Entonces, porque antes decías que este tipo de profesionales necesitan bastante creatividad. Claro, en este caso, por ejemplo, hay que mezclar igual un lenguaje poético, ¿no? Habría que dominar muy bien las figuras retóricas con un lenguaje más narrativo, una intención comunicativa clara. ¿Esto es así en general? Sí, en danza recurrimos, en danza contemporánea, igual que también, por ejemplo, puede pasar en la descripción de arte abstracto o arte contemporáneo, recurrimos en muchos casos a metáforas y símiles, porque no es lo mismo decir sube y baja los brazos sin parar que sube los brazos simulando una mariposa. La imagen que se hace la persona ciega en su mente es mucho más rica y mucho más simbólica y mucho más poética, utilizando metáforas que simplemente describiendo los movimientos de manera puramente objetiva, que es lo que en principio recomiendan las normas de audiodescripción. Solo que en este caso pues, no se puede aplicar muy bien esa norma a la danza contemporánea. ¿Y esto desde un punto de vista de la investigación se ha estudiado, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo? ¿Cómo se crean estas imágenes, si son efectivamente más ricas? Pues estamos un poco en ello, en el grupo de investigación en Motra. Sí que hemos hecho algún estudio sobre la audiodescripción de cine de vanguardia, cine de autor, en el cual pues a lo mejor no siempre hay una narrativa tan clara que guíe las acciones de la trama y que te den paso a ti a describir meramente lo que está pasando. Si hay una escena de Terrence Malick de una playa durante 12 minutos en la cual hay un personaje caminando y mojándose los pies y mirando al mar, pues hay que recurrir a otro tipo de lenguaje para poder transmitir esa misma emoción. Entonces estamos un poco en ello en el grupo de Motra y en concreto, como he comentado antes, ahora estamos con este proyecto de investigación sobre la percepción y la recepción de la audiodescripción de danza contemporánea. Vale, perfecto. Y ya para terminar, ¿podrías hablarnos un poco de tu proyecto de emprendimiento? Porque ya no es solo que hagas investigación, sino que todo esto ha dado pie a que comiences el proyecto Latrium. ¿Podrías contarnos en qué consiste y también dar algún consejo sobre el emprendimiento para profesionales del lenguaje en general? Pues como he comentado antes, realmente Latrium nació no con un fin empresarial, pero sí emprendedor en el sentido de que por mi personalidad necesito todo el rato estar haciendo cosas nuevas y cosas aplicadas y buscar nuevos horizontes. Entonces, cuando ya por fin pude establecerme, decidí montar este proyecto de traducción inclusiva y aplicarlo al territorio regional. Realmente hay varios proyectos a nivel nacional que ya están exportando la audiodescripción en artes escénicas a
muchas ciudades. Principalmente hemos trabajado en una primera fase con los teatros de Murcia, con el Romea y el Circo, porque adquirieron hace unos años todo el equipamiento necesario para poder hacer audiodescripción en directo, pero gracias a las nuevas tecnologías pues hemos podido exportar el proyecto también a otros formatos, como por ejemplo el Festival de Dispar, de Cultura e Inclusión, que tiene lugar en Zaragoza, en un centro cívico. Y también hemos hecho, por ejemplo, incluso visitas guiadas para personas ciegas de una exposición de arte contemporáneo en el Centro Bárraga recientemente. O sea que el proyecto está ramificándose y no sabemos muy bien hasta dónde vamos a llegar, pero vamos, nuestra intención es seguir adelante. Pues enhorabuena, espero que siga creciendo el proyecto y muchísimas gracias por la entrevista. Espero que le interese mucho a nuestros suscriptores y nos vemos en otro vídeo. Gracias a ti, Marina. Hasta luego.